Muchísimas gracias, Ulrike Liebert. Tras una primera parte, pues más funesta, llega usted a unas alternativas que ha barajado al final de su intervención. Luego daremos paso al debate, pero esbozaré unas ideas, basándome en lo que mencionaba Pavel Karolewski. Cuando hubo crisis en la integración europea, surgió una y otra vez la idea de que con las crisis hay crecimiento. Es esa metáfora, ¿verdad?, que hay que atravesar una crisis para poder realizarse plenamente. Pero quizá en esta crisis la pregunta es, y retrospectivamente deberíamos reconsiderar lo que han sido otras crisis del pasado también, uno debería preguntarse si no median acaso dos aspectos que deben deslindarse uno de otro. Porque esa idea de que con las crisis hay crecimiento, bueno, eso será cierto. Probablemente la Unión Europea no se va a descomponer, desmoronar por esta crisis. Ambos oradores también se han referido a que se acabará fraguando la unión económica y financiera genuina, y esto supondrá que habrá dado esta crisis un espaldarazo a la integración. Pero la pregunta es, y eso subyacía las dos conferencias, nos preguntamos si no se pierden calidades democráticas en esta vía, cosas que no deberían perderse. En este sentido, pues el crecimiento no solo puede ser visto bajo una luz solo positiva. Otro comentario que quiero hacer, Pavel fue más escéptico, más positiva. Ulrike, la idea de la opinión pública o la cosa pública, aunque hay que analizar detenidamente la resolución de estos problemas, porque por una parte vemos de forma muy acuciante que, claro, fue evolucionando la cosa pública, pero ahora a raíz de la crisis ha habido un revés a esta evolución. Se ha potenciado más lo nacional. Por una parte existe la situación institucional objetiva. Se puede ver que la crisis vino causada por medidas institucionales promulgadas por la Unión Europea en el siglo pasado, y que necesariamente la resolución de la crisis pasa por el cauce institucional también. Pero por otra parte, la forma en la que se ha hecho notar la crisis es muy variopinta. Se habla de países en crisis y no son todos los países miembros de la Unión Europea, solo algunos de ellos, y esto también se expresa en esas imágenes de enemigo que se van fraguando y a los que se referían ambos ponentes. La resolución de la crisis se pide a las instituciones nacionales, pero las influencias causadas por la crisis son muy desiguales. Hay un momento de tensión entre lo que decían ambos ponentes, bueno, no tensión, pero diferentes acentos que han marcado ellos. Pavel se refería al elemento postdemocrático, la huida de la democracia, mientras que Ulrike Liebert aducía algunos ejemplos para mostrar que también hay elementos de politización y democratización, además de los institucionales, que pueden ser considerados positivos en la crisis actual. Tengo dos preguntas. Una primera pregunta, considerando la situación en Alemania, que puede verse bajo una luz positiva por lo del Tribunal Constitucional y el Parlamento alemán, ¿no se debe esto a que Alemania no es precisamente país de crisis o crisis percibida como tal? En Alemania puede mantenerse en alto esto más fácilmente que en los países en los que se hace notar la crisis. Y aquí observaríamos esa brecha entre cosa pública y crisis.
y también he podido verlo en mis estancias en Alemania, y es que la idea que subyacía a las palabras, sobre todo de Ulrike Liebert, y que apunta a que Alemania ya ha realizado en el pasado reformas estructurales que han comportado sus efectos, y que esta era una asignatura pendiente para los países de Europa del Sur y que esto podría tener efectos positivos. Bueno, se refieren a las estructuras del gobierno de coalición con Schröder, las leyes Hartz, etc. Pero precisamente hay que tener en cuenta que eso hizo caer a un gobierno, que estas medidas no contaron con el apoyo democrático, mientras que el gobierno ulterior, que puede invocar esas estructuras ya realizadas, es el que ahora dice que otros países deberían tomar estas medidas estructurales también. Es decir, en ese contexto en el que supuestamente la democracia es estable, es una situación en una carga muy desigual en Europa. En fin, damos paso a las intervenciones, quizás primero Pavel y luego Ulrike. Sí, muchas gracias, muy interesante su intervención y sus preguntas también. En efecto, decía antes que Europa se halla en la vía hacia la postdemocracia. No es una constatación de índole general. No digo lo que dice Colin Crowd, quien dice que todas las democracias acabarán en postdemocracias, pero lo que yo sí digo es que precisamente en tiempos de crisis esa vía es más fácil, porque en tiempos de crisis a menudo las decisiones hay que tomarlas rápidamente y por consiguiente el equilibrio entre gobernanza y democracia se desplaza hacia la gobernanza, es decir, a favor de las decisiones promulgadas por el Ejecutivo. Y mi preocupación o mi idea es estas decisiones que toma el Ejecutivo, las administraciones, los gobiernos, una vez transcurrida la crisis, ¿se revocarán estas decisiones? En fin, habrá estos patrones de decisiones que tendrán que ir materializándolo. Y lo que yo decía es que el control democrático debe ser más fuerte ante esas decisiones ejecutivas tomadas en tiempos de crisis. En cuanto al papel de los parlamentos, creo que hay diferencias entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Es cierto, el Bundestag alemán, Parlamento alemán, tiene mucha mayor seguridad ante el poder que ostenta y se percata de que hay esos recortes de poder por parte de la Comisión Europea que hay que contrarrestar. Si lo comparo con la situación en Polonia, la situación es distinta. El Tratado de Lisboa contempla un sistema de alerta precoz. Es un mecanismo que prevé que, en caso de sospecha de que la Unión Europea se disponga a centralizar ciertas decisiones, de que conculque el principio de subsidiariedad, pues ante esta situación los parlamentos nacionales pueden reaccionar, pueden actuar, pueden contrarrestarlo. Y si comparo el Parlamento polaco con el Bundestag alemán, pues llego a la conclusión de que el Parlamento alemán es consciente de que existe esta posibilidad, y el Parlamento de Polonia no lo utiliza, este mecanismo, en absoluto. Hay diferencias, por tanto, en lo que son estas estrategias de recorte de competencias por parte de los propios parlamentos. Y yo, por cierto, sería un poquitín más crítico en lo tocante al Parlamento Europeo, no en cuanto a las instituciones centrales de la Unión Europea y el Bundestag propiamente dicho, pero sí en lo que se refiere a la gobernanza, a esas acciones rápidas.
se criticó que precisamente en las decisiones relativas al mecanismo de estabilidad y al Fiscal Compact, pacto fiscal, en el caso de Alemania las decisiones se tomaron a vuelapluma y los diputados prácticamente no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. La presión del gobierno federal de decidir rápidamente fue tan fuerte que la función deliberadora del Bundestag y esa función pública del Bundestag quedó suspendida. En fin, esto también es un proceso de restarle poder a los parlamentos. Quiero referirme de nuevo al tema de la solidaridad, tema muy complejo, porque es que no solo se trata de solidaridad entre, por ejemplo, Alemania y Grecia, que Alemania sea solidaria y esté a favor de una quita, ¿verdad? Pero si observamos la prensa en Rumanía y en Bulgaria, vemos que se rechazan estas medidas precisamente. Una quita a la griega para Rumanía y Bulgaria es problemática, así es percibido, porque, claro, el nivel de vida, en fin, en Rumanía y Bulgaria es muy diferente al de Grecia. Entonces, ¿qué va a suceder? A unos se les ofrece una quita de su deuda, a otros no. Y es que no solo se trata de la relación entre países ricos y países pobres, sino que hay países que consideran que ese rescate o ese apoyo, estas quitas, pueden ser problemáticas para ellos incluso. Es un problema multiestratos. Este modelo me parece muy interesante, el de la representación multiestratos, y lo apoyo plenamente, pero lo que a mí me preocupa es la vertiente práctica de todo esto. ¿Podrá funcionar realmente? Y de nuevo me refiero a esa diferencia entre el Parlamento alemán y el Parlamento polaco. Hubo intentos de celebrar plenos conjuntos entre los dos parlamentos. Esto sucedió en una o dos ocasiones en los últimos años, pero no se repitió, aunque desde un punto de vista teórico, democrático, sería muy interesante esta idea, la transnacionalización de los parlamentos que usted, señora Liebert, mencionaba. Pues ahora hemos visto que no ha prosperado esta idea y que quizá los parlamentos no estuvieron interesados. Es una posible crítica, no teórica, porque la cosa tendría sentido, pero sí una crítica práctica. Esto es todo. Adelante. Ja zunächst sehr einleuchtend. Así, a primera vista, parece muy lógico que en la crisis, en una situación de emergencia, pues la democracia sea una solución demasiado farragosa. Los ejecutivos tienen que poder actuar mucho más rápido. Los no electos, las agencias, los foros de expertos, etc. Por otra parte, bueno, podríamos decir que para algunas situaciones de emergencia esto se podría aplicar, pero en el caso de la política de solución de la crisis, solución del problema de la deuda en Europa, estamos hablando de reformas estructurales. Nos estamos refiriendo a situaciones profundas que afectan a los mercados laborales, a distintos tipos de profesiones. Estamos hablando de una modernización desde la base. Si estos procesos se canalizan a través de la vía ejecutiva, pueden quedar en nada, y esto es lo que hemos visto, no arrojan frutos. El Fondo Monetario Internacional así lo ha dicho en ese mea culpa entonado hace 1 o 2 semanas. En Grecia, las políticas de la Troika de adaptación fiscal por una parte, los presupuestos restrictivos y las reformas estructurales, dijo el Fondo Monetario Internacional, no habían arrojado por este motivo los frutos deseados, y por ello ahora Grecia está más endeudada que hace 3 años. Por ello se está hundiendo cada vez más en la recesión. Por ello tiene este elevadísimo nivel de desempleo. ¿Y por qué?
Pues, en opinión de los expertos del Fondo Monetario Internacional, porque las instituciones griegas y porque la sociedad griega no han asumido, digamos, estos procesos, no los ven como algo suyo. No hay ownership. Los sectores sociales, los representantes sociales, etcétera, han debatido las propuestas y han presentado, sí, alguna pequeña enmienda, quizá han propuesto alguna corrección que hubieran tenido que ser más y más profundas y no lo han hecho, y de ahí el problema. Este es un ejemplo que cito para apuntalar mi tesis, según la cual la gobernanza democrática como estrategia de superación de crisis no solo es algo que es de desear, sino que desde el punto de vista funcional es algo necesario, es una condición sine qua non para conseguir el éxito de estas políticas de lucha contra la crisis. Eso por un lado. Por otro lado, este argumento según el cual los parlamentos se verían afectados de una forma muy divergente. Yo ahí diría que el Bundestag, el Parlamento alemán, no se ha arrogado estos poderes, ha necesitado el apoyo de una institución tan potente como es el Tribunal Constitucional para poder hacerse con esos derechos. Apoyaron la decisión del gobierno. Había minorías que pidieron que esto fuera así. Die Linke, partes del CSU, partes del FDP y también ONGs, es decir, fuerzas extraparlamentarias. Parlamentos como el Sejm, parlamentos en países en crisis, ¿tienen socios de este tipo que puedan invocar, cuyo apoyo puedan invocar? Aquí no estamos hablando solo de una representación parlamentaria, también los tribunales representan valores democráticos, valores constitucionales de la totalidad. Y cabe preguntarse hasta qué punto representan estos intereses en una situación de crisis. ¿Acaso lo hacen en medida suficiente como para velar por qué las instituciones clave tengan realmente una soberanía democrática para que esta soberanía no se convierta en una mera fachada? Por otra parte, hace varias décadas existen reuniones conjuntas del Parlamento alemán y de la Asamblea Nacional Francesa. Esas reuniones se celebran en Francia, en Alemania, y es un ciclo que se ha establecido. Porque evidentemente no es un ciclo mensual ni semanal, pero es un ciclo regular. ¿Por qué no organizar algo similar con países que están en crisis? De hecho, ha existido un pequeño grupo de diputados de Berlín que el año pasado se vinieron a Madrid para hablar con representantes de organizaciones de todo tipo y que también con los indignados, que conste, los sindicatos españoles, y después informaron de que el gobierno de España no estuvo dispuesto. Mejor dicho, los indignados informaron a esta delegación de que el gobierno de España no se quería reunir con ellos, pero sí se reunieron con los diputados del Parlamento alemán. Es solo un ejemplo para reforzar el trabajo transnacional parlamentario, además de que existe también la COSAC, ese comité conjunto de todas las comisiones de asuntos europeos de los parlamentos de los países de la Unión. Es una estructura que cuenta con una excelente página web donde cualquiera se puede informar, también los diputados que se ven ostracizados por sus gobiernos, ahí pueden pedir ayuda. Bien, les ofrezco la palabra para sus comentarios, preguntas. Adelante. Aquí, por favor. Muchas gracias a los dos oradores por sus presentaciones realmente muy interesantes. Un primer comentario sería que efectivamente la Unión Europea en muchas ocasiones ha avanzado gracias a las crisis, pero esto tiene un peligro. No todas las crisis tienen que significar automáticamente avances o soluciones a los problemas, también pueden comportar desintegración, y estuvimos a un paso de la desintegración como mínimo del euro
al inicio de la crisis, especialmente con el hundimiento de Grecia, con la tragedia griega, ¿no? Sí, probablemente estamos ante una situación de huida, como decía el colega antes, de la democracia, pero también estamos en una situación seguramente de secuestro de la democracia, de secuestro de Europa por parte de los gobiernos nacionales. Porque lo que hemos observado durante estos años de crisis es, por ejemplo, y es un indicador muy significativo, el aumento de las reuniones, del número de reuniones del Consejo Europeo, donde, como sabemos, se reúnen jefes de Estado y de Gobierno, que han tomado decisiones muy importantes para el futuro de la eurozona y también de la Unión Europea, pero sin rendir cuentas a nadie, porque el Consejo Europeo no es una institución accountable, no es responsable ante nadie, ni siquiera ante el Parlamento Europeo, y mucho menos ante los ciudadanos europeos. Por tanto, hay un secuestro desde este punto de vista de la democracia a nivel europeo y de la democracia dentro de los Estados miembros. Y esto es gravísimo. Y después se traduce en decisiones que tienen una enorme trascendencia para la ciudadanía. Este es un elemento revelador de la gravedad de esta crisis de la democracia. Probablemente uno de los orígenes de este comportamiento está en el fracaso de los referéndums del Tratado para la Constitución Europea, pero viene de más lejos, pero ha abierto la vía para este comportamiento. El Tratado de Estabilidad es un tratado intergubernamental, no es un tratado de la Unión Europea. Y por otra parte nos encontramos con situaciones tan paradójicas como las que antes ponían ustedes de relieve, como que el Tribunal Constitucional alemán o el Bundestag condicione decisiones que después van a repercutir sobre otros gobiernos y sobre ciudadanos de otros gobiernos, y que siguiendo la política económica alemana y la experiencia alemana después se traducen en reformas del mercado laboral, reformas de los sistemas sanitarios, reformas de la enseñanza, de reformas de todo tipo, en las que los ciudadanos no han sido consultados y cuando expresan sus opiniones tampoco son tenidas en cuenta. La pregunta sería al final, ¿hasta qué punto la Unión Europea y en particular los países en crisis en estos momentos tienen que estar pendientes del resultado de unas elecciones en la Alemania para esperar que después haya algún tipo de cambio en las políticas europeas? Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta, otro comentario? Buenas tardes. Sobre la democracia y los parlamentos, la primera pregunta es, ¿un parlamentario que está sujetado por su Estado puede ser realmente un buen parlamentario? Y creo que una de las aportaciones de hace muchos años fue lo de la Europa de las regiones, que parecía que entre regiones son más parecidas, son más semejantes, más fácil de llegar a acuerdos, etc. La señora nos ha dicho que, perdón, usted y luego la señora, que cuesta mucho que el Parlamento alemán y el Parlamento polaco se reúnan, etc. Y en cambio se han reunido muchas veces Alemania y Francia. Pero claro, Alemania y Francia, cuando los dos países eran iguales o económicamente tenían un peso similar, la relación era más fluida. Ahora que uno tiene mucho más peso que el otro, la relación ya no es tan fluida. Por eso le digo si en los parlamentarios ocurre igual, aparte de haberse fosilizado. Hay parlamentarios españoles de otros países que llevan 25 años de parlamentarios y ya no conocen su país de origen.
porque solo vienen aquí de vacaciones. Y la segunda pregunta era sobre esto, más o menos, es si queremos escuchar, todos los ciudadanos tenemos que poder opinar. Es muy difícil cuando ves que en todos los estados se hace un sobregasto en las capitales. Hace 2 años estuve en Berlín y los berlineses estaban muy contentos por las inversiones, por todo. La semana siguiente fui a Hamburgo y cuando pude hablar con varias personas se quejaban amargamente de que estaban pagando las inversiones de Berlín. Esto ocurre también en otros países, en Irlanda, aquí en España, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer para conseguir que los parlamentos no sean tan fósiles? Y digo porque aquí en España tenemos un Senado que es totalmente fósil, no es nada nuevo. Gracias. Gracias. Vielleicht gebe ich zurück zu den Rednern. Ulrike, wollen Sie anfangen? En español, un poquito quizás. Estoy muy de acuerdo con el primer comentario, que el secuestro de la democracia en Europa sea también un asunto que parte del Consejo Europeo, un consejo de ejecutivos claramente. Pero ahora también las elecciones alemanas son muy centrales en la atención en toda Europa, ¿no? Van a cambiar mucho, depende de las coaliciones de gobierno, pero yo no creo que cambiará esencialmente algo en el rumbo, en el modo, pero quizás habrá algunas decisiones que luego se acelerarán un poco. El debate, hay muchos debates que ahora mismo están paralizados un poco, gracias o debido a las elecciones. Eurobonds, la cuestión de la unión bancaria, etc. Parece que el gobierno actualmente, debido a las elecciones, está premiando los bremsen, ¿no? Los frenos. Eso también, pero me resulta cuestionable. Y no solo a mí, también a otros, ahora hablo como ciudadana alemana. Nosotros nos preguntamos por qué estos temas europeos tan importantes no se discuten en las campañas electorales en Alemania. Hay casi nada. No quiero dar una respuesta. Pienso que es un tema tan sensible que los partidos no quieren dar cuenta, no quieren aclarecer las alternativas que también hay, que están implícitamente en los varios programas de partidos. Que la política europea de los varios partidos tiene unas diferencias, hay unas diferencias, pero no se discuten en público. Y eso es cuestionable, porque las elecciones, se dice siempre que las elecciones europeas se discuten, se preparan en llave de temas nacionales. Eso es un problema, ¿no? Elecciones europeas como elecciones nacionales de segundo rango. Pero también yo diría, lo que tenemos también maravillados es porque las elecciones nacionales no sean más europeizadas. Entschuldigung. Danke für die Fragen. Muchísimas gracias por estas preguntas. A ver, normalmente yo debería decir que no tengo una solución. Y seguro que el tema es complejo, pero es que sí tengo una solución. Una solución que yo no expondría ante otro público, pero que aquí sí la voy a exponer en Barcelona. Se trata de la influencia intelectual de mi padre académico, Heinz Kläger, es suizo.
y me ha influido mucho. Heinz Kläger siempre me dio la misma respuesta, que a mí me parecía excesivamente simplista. Siempre respondía así cada vez que se hablaba de problemas democráticos, de déficit democrático. Es un gran defensor de la democracia directa. En este contexto de disturbios con los ciudadanos, de descontento, debería reforzarse la democracia directa. Cuando los parlamentos son débiles, fósiles, cuando se vacían a sí mismos de competencias, yo propondría que se reforzara la democracia directa a través de referendos, plebiscitos, etc. Sé que es una medida poco popular, especialmente en la Unión Europea, porque ha habido referéndums muy a menudo con resultados negativos. La pregunta es la de saber si, a pesar de esto, no sería la solución correcta, porque si queremos interrelacionar la democracia con el buen gobierno, ambos aspectos, pues habrá que contar con que haya que ceder en ambos ámbitos. Las decisiones políticas que se hayan tomado se podrán rechazar a través de los referendos. Es así. Los referendos negativos en Holanda, en otros países, sobre cuestiones constitucionales, pues no han tenido unos efectos tan negativos en última instancia, porque han demostrado que las élites políticas europeas, en el fondo, tienen que prestar oídos a la opinión pública. Es lo que yo criticaba anteriormente, el refuerzo de la politización. Hay muchísimos puntos críticos vertidos contra la democracia directa, pero yo aquí recomendaría sin duda alguna la democracia directa. ¿Desea usted responder también? No, no coincido en absoluto en esta solución, porque esto no haría más que reforzar el fenómeno que estamos viendo en la crisis, a saber, que los ciudadanas de algunos países se ven dominados por las decisiones de otros. Una decisión, un referéndum en Alemania tendría un impacto increíble en el resto de Europa, como en el caso de Francia o de Países Bajos en el pasado, que pusieron un freno al proceso constitucional de la Unión Europea. Yo creo que es un efecto que tenemos que intentar superar a través de una institucionalización transnacional. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario quizá por parte del público? Adelante. ¿Por qué ha de haber la unanimidad en el Consejo de, digamos, de los presidentes o primeros ministros? Porque, ¿cómo se puede explicar? Por ejemplo, otro día debatían de armar la oposición siria y no había manera porque no hay unanimidad. ¿Cómo se explica esta democracia? En una democracia se vota y gana el que tiene más votos, ¿o no? Nada más. Gibt es weitere Kommentare? ¿Más comentarios? Más. Yo pienso que tema de política exterior y de defensa, ¿no?, de la Unión Europea. Lo que falta es un planteamiento a largo plazo más en común que podría servir como base de decidir conjuntos unos temas tan difíciles, ¿no? Pero no creo que esos temas tan sensibles se puedan decidir con mayoría de los 500.000 europeos o de sus parlamentarios o en el Consejo Europeo, la mayoría de los jefes de gobierno. No, pienso que ahí hace falta unos mecanismos más diferenciados de unas democracias no de mayoría, pero con una fuerte protección también de los que no son de acuerdo. Esto es como en las democracias de concordancia, de consenso. Eso es más difícil, pero con la mayoría esto no podría ir adelante, pienso.
Ja, ganz kurz vielleicht. Man geht tatsächlich davon aus. Muy brevemente. Se parte de la base de que la Unión Europea es una especie de concordancia, no diría democracia, sino un sistema democrático basado en la unanimidad. Y eso porque la mayor parte de las decisiones de la Unión Europea en el Consejo de Ministros, por ejemplo, se toman por unanimidad, a pesar de que existe la posibilidad de votar por mayoría. Existen mecanismos de voto por mayoría que normalmente funcionan como una palanca para ejercer presión. A pesar de todo, se busca el consenso. Y yo simplemente es que me cuestiono, me pregunto si esto tiene que continuar siendo así. Si la democracia directa, las minorías, no deberían poder tomar decisiones que vayan en contra de la voluntad mayoritaria. Retomo aquí la cuestión del Tratado Constitucional. A fin de cuentas, y a pesar de los resultados negativos de los referendos en Francia y en Países Bajos, se aprobó el Tratado Constitucional en forma de Tratado de Lisboa con ese título, pero la mayor parte de los contenidos estaban. Esto se podría ver así, es decir, un rechazo de las decisiones que toman las élites políticas no siempre es algo negativo para la democracia. Yo entiendo, por otra parte, los argumentos. Por supuesto, entiendo que un referéndum es un instrumento problemático, que no son referendos europeos y que muy a menudo se realizan sobre una base que en el fondo no tiene que ver con el tema real del referéndum. A pesar de ello, los plebiscitos, los referendos, la democracia directa serían una vía que se podría poner a prueba en la Unión Europea. Habría que intentarlo. Sé que existe mucho miedo al respecto porque se podrían cuestionar las decisiones políticas, decisiones que se consideran racionales. Podrían prevalecer los impulsos irracionales de la población. En muchos países esto funciona, también en Suiza, por ejemplo. Es quizá el ejemplo palmario de la diversidad y de la existencia y coexistencia de muchos grupos étnicos y culturales. Y yo me pregunto, ¿y por qué no replicarlo también en la Unión Europea? Porque igual va y funciona. Ya sé que no es este un argumento académico que apoye el posible buen funcionamiento de este sistema. Simplemente digo que la democracia directa tiene un gran potencial de innovación. Yo quisiera decir algo al hilo de este tema. Yo creo que habría que preguntar, en esta situación de crisis, ¿qué otras posibilidades tenemos de hacer participar en mayor medida en las decisiones a los ciudadanos? Si echamos un vistazo a las carreteras españolas, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que la gente quiere participar, la gente siente que la han privado del derecho a hacer oír su voz. No pueden participar en la toma de decisiones. Yo creo que este tipo de instrumentos, los referendos, los plebiscitos, se podrían utilizar de una forma determinada, porque existen las preguntas que se pueden responder con sí o con no, pero en el caso de preguntas sobre la política básica de la Unión Europea, pues habría ahí un potencial que yo creo que se podría aprovechar, porque si no el espíritu transnacional canalizado a través de las instituciones o la prensa sensacionalista, todo esto no funciona. Yo no veo aquí otra opción. No es que sea un argumento para propugnar la democracia directa a todos los niveles, pero es que en el fondo es lo que quiere la gente, lo que está expresando ahí fuera en la calle, en las carreteras, en este caso, en este país. A ver, lo que yo estoy viendo y lo que me temo es que la democracia directa en materia de política europea, tal y como se está proponiendo y se está debatiendo, conduciría a frenar decisiones que no se ven con buenos ojos. Es decir, no veo que ahí haya una función constructiva para poder conseguir una solución a los problemas. En mi opinión, esa función constructiva tendría la iniciativa popular europea. Es un instrumento que se creó a través del Tratado de Lisboa y que en algunos casos concretos pues ya ha arrojado frutos.
Ha habido iniciativas sobre distintos temas, por ejemplo, al respecto del suministro de agua, un agua vista como un bien de interés general que no se puede privatizar. Y yo me pregunto por qué no vamos a utilizar esas iniciativas de una forma mucho más amplia a través de ONGs, movimientos sociales, movimientos de protesta que se podrían coordinar a nivel europeo. Porque este es el quid de la cuestión, se tienen que coordinar más allá de las fronteras a través de los nuevos medios de comunicación, medios sociales, con contactos directos también, y podrían contribuir a crear una especie de convención europea constituyente, constitucional, una convención europea para la revisión del Tratado de Lisboa, para democratizar estas políticas de rescate europeas, sobre políticas fiscales, sobre el pacto fiscal, por ejemplo, esas medidas que se han creado al margen de los tratados constituyentes, que son tratados internacionales, son unos tratados que no son impugnables por parte del ciudadano. No podemos ni siquiera acudir al defensor del pueblo europeo porque están fuera del tratado fundacional de la Unión Europea. El Parlamento Europeo tampoco puede hacer nada al respecto, pero yo creo que esa iniciativa popular europea sería un buen instrumento para lanzar propuestas de este tipo, con el apoyo del Parlamento Europeo y con el apoyo de los parlamentos nacionales podrían ser utilizadas como instrumento para llegar a soluciones constructivas. ¿Hay otra pregunta? Mi impresión es que nunca hubo tanta influencia alemana en Europa, y al mismo tiempo tanta sensación de la falta de un proyecto democrático para la Unión Europea. ¿Cómo se explica? Gibt es vielleicht einen polnischen Blick auf das Problem? ¿Existe una mirada polaca sobre este problema? Quizás dice. Bueno, damos paso a la siguiente pregunta y luego daremos la palabra a los otros dos oradores para el comentario final. Señora, mi pregunta sería si no está suficientemente demostrada la poca democracia que impera en la Unión Europea, como por ejemplo en el hecho que sucedió en Italia, donde eliminaron el gobierno que había, pusieron un gobierno distinto, sin ninguna consulta al pueblo italiano, y por otra parte la preponderancia esta que dice la señora de Alemania, pregunto que quién se la ha ofrecido. Desde luego los ciudadanos europeos no. Supongo que se lo habrá ofrecido el poder económico, porque evidentemente el liderazgo económico alemán es indiscutible. Ahora, el liderazgo democrático a nivel europeo alemán yo creo que es más que discutible. Quiero decir, por lo menos la gente, o sea, los ciudadanos europeos tendrían que decidir si realmente el liderazgo tiene que estar en Alemania o tiene que estar en otro sitio o en una agrupación de naciones. Y quería hacer un comentario también respecto de lo que ha dicho el señor al inicio, de la bondad de las crisis. No, yo creo que las crisis no son nunca buenas. El ejemplo que usted ha puesto del médico, del enfermo, es evidente que las enfermedades facilitan las investigaciones, pero ¿no sería mejor que no hubiera SIDA, que se haya podido ir avanzando en investigar el SIDA? Es decir, ¿no sería mejor que la Unión Europea, por ejemplo, hubiese evitado que se produjera una crisis económica como la que se ha producido, en lugar de buscar las soluciones que, por otra parte, no sé si realmente se están buscando a nivel de favorecer a unos pueblos o unos países con unos determinados problemas económicos o a otros intereses? Nada más. Muchas gracias. Ich werde jetzt unsere beiden Redner. Ahora pediré a nuestros ponentes que respondan a estas preguntas y unan a ello un comentario final. Pavel, adelante. Bueno, un comentario final, eso siempre resulta difícil. No sé, y con ello respondo a su pregunta, no sé, digo si las crisis pueden ser evitables. Es una idea idealista, deseable, ojalá que podamos vivir en sociedades que funcionen en total ausencia de crisis, pero no estoy seguro de que ello sea posible. Es decir, que las sociedades, los estados puedan funcionar sin crisis. Bueno, pueden funcionar, pero no sé si las crisis son evitables por el hecho de que la economía
es interdependiente, hay muchas decisiones erróneas que se toman, incluso los propios expertos yerran en sus decisiones. Es decir, que las crisis, por la razón que sea, no son evitables. Y las crisis aparecen una y otra vez, así nos lo dicta la historia. Aunque sería bueno, no creo que sea posible. Y la pregunta es, ¿qué surge a partir de una crisis? ¿Se aprende? ¿Se encuentran soluciones sensatas? Y, bueno, yo soy escéptico. No sé si son posibles las soluciones racionales y democráticas a la vez. No sé si son posibles estas soluciones legitimadas democráticamente y racionales. No quiero pecar de un exceso de escepticismo, pero probablemente será posible o lo uno o lo otro. O buscamos unas soluciones racionales, económicas o políticas ante una crisis, o se intenta legitimarlo todo esto democráticamente. Y si la decisión es legitimar democráticamente la crisis, pues habrá que ver qué solución se encuentra. La democracia directa, aunque no siempre comporte efectos solo positivos, creo que es buena, aunque comporte crisis. Si Grecia, por referéndum, decide rechazar la política de austeridad de la Unión Europea, la consecuencia es clara. El país va a la quiebra, ¿verdad? Esto significa que estos dos aspectos no siempre son compatibles. Pero a pesar de ello, creo que hay que ofrecer esta vía a la población, que la población pueda pronunciarse a favor de democracia o a favor de esas soluciones razonables desde un punto de vista económico, quizás. Bien, este sería mi comentario final. En cuanto a la primera pregunta, Alemania tiene más influencia ahora que nunca a causa de la debilidad de Francia, de los países en crisis, a causa también de sus éxitos en materia económica y de exportación. ¿Que por qué esto no contribuye a encontrar una solución democrática a la crisis? Pues bien, yo creo que esto tiene que ver también con las personas. Hasta ahora hemos examinado el tema desde la óptica de las instituciones, de las actitudes públicas, etc. Yo creo que en el caso de la canciller Angela Merkel hay que tener en cuenta cuál es su experiencia biográfica. Creció en la República Democrática Alemana, un proyecto que fracasó por motivos económicos en parte. También pasó por ese periodo duro de la adaptación. Lo vio, si no personalmente, en su entorno, en Mecklemburgo ante Pomerania, en aquella región, vio lo que sucedía con las personas en una crisis, un país que ya no podía seguir adelante con esa Alemania occidental dominante. La gente intentaba reorientarse y yo creo que de una forma consciente o inconsciente esto tiene relación con aquello que espera de los ciudadanos y ciudadanas de los países que ahora están en crisis, de lo que ella les exige. Piensa en el fondo que la historia de Alemania Occidental y la historia de la reunificación fue un éxito. Están dos personas en las máximas posiciones que tienen ese trasfondo vital igual. Hans-Joachim Gauck también tiene ese trasfondo biográfico. Y de alguna manera, pues esos intentos democráticos, pues la caída del muro de Berlín tuvo muchísimo que ver con ese movimiento popular, con las manifestaciones de los lunes, con esa resistencia, con la protesta en contra del régimen del SED que venía desde abajo, desde el nivel de los ciudadanos. Pero en el fondo Helmut Kohl, que durante muchísimo tiempo fue el mentor de Angela Merkel, le dijo claramente que quien paga decide.
no son los movimientos populares con las mesas redondas, con los intentos de democratización de la RDA, no son ellos los que tuvieron éxito. Y es un patrón político, el de quien paga manda, que ella ha interiorizado. Es muy popular porque al final se opuso a su mentor en el caso de la Caja B de la financiación del partido. En la Frankfurter Allgemeine dijo con toda claridad que esta política ella no la iba a apoyar. Ella salvó la CDU porque asumió el liderazgo moral de ese partido. Por ello se la considera aún hoy pues una persona moralmente íntegra. Y eso ante un trasfondo de casos de corrupción que se multiplican, que están proliferando en los países en crisis en este momento, pero que durante años y años pues se ha sabido que eran parte del problema. Evidentemente la corrupción no se produce únicamente en los países en crisis. El caso de Uli Hoeneß del Bayern München pues es solo uno de tantos. Ha habido casos de corrupción, fraude fiscal, evasión, etc. Así pues, de esto también hay, por supuesto, en la República Federal. Eso en cuanto al primer punto. En cuanto a la crisis, por otra parte, diría lo siguiente, y ahí diferimos usted y yo. Cuando tú nos dices que necesitamos más democracia, que ese aumento de la democracia significa automáticamente democracia directa, a fin de cuentas, eso también puede traducirse en una salida más difícil de la crisis, porque las decisiones del pueblo pues no siempre son racionales. Ahí hay un elemento, una ira, una reacción automática. En cuanto a las crisis y el hecho de que las crisis se traducen en crecimiento, pues es cierto, las crisis se traducen normalmente en crecimiento. Los adolescentes, la crisis de los 40, etcétera, las personas evolucionan de crisis en crisis. Sin crisis no hay una continuación del desarrollo. Tenemos que ver qué crisis hemos interpretado como crisis constructivas. Son aquellas crisis en que no nos hemos concentrado únicamente en aquello que hemos perdido, en aquello que se ha destruido, sino que hemos sido capaces de confiar en nuestra capacidad de autocurarnos, de esos éxitos que hemos podido conseguir nosotros mismos. Por ejemplo, aquellos países que pudieron salir de una situación de régimen autoritario y una junta militar. Países que han avanzado por la senda democrática. Este tipo de historias de éxito que vemos en la historia europea, la historia, por ejemplo, de Solidarnosc, es una historia excelente. No creo que sea por casualidad que tú, justamente, Pavel, insistas en la solidaridad. Es algo que forma parte de la herencia genética de los polacos, es algo con lo que contribuís a Europa, a esos recursos que nosotros podríamos movilizar para poder encontrar una solución constructiva justamente a algunas crisis. Gracias, Ulrike. Tengo la tentación de continuar con este debate, pero se nos ha hecho tarde. Quisiera acabar dando las gracias a Ulrike Libat y al señor Karolewski y también al Goethe-Institut por habernos acogido para poder realizar estos coloquios. Esta serie de coloquios se tomará ahora una pausa. Continuaremos el 16 de septiembre con un debate sobre política europea y la cuestión social, temas que hoy ya hemos tratado también con Bos Rat y con Klaus Hofer de Berlín. Un orador de Berlín, uno de Helsinki. Muchísimas gracias.